de San Lorenzo de Marca está de aniversario. Este domingo 12 en el local Huasta tendrán grandes invitados, señores. Va a haber la rica comelona, la yunza millonaria, los negritos, ¿cómo se llama el querido productor? Los negritos de Cerro de Pasco. Ustedes van a gozar, y para que el bailongo siga hasta las últimas consecuencias, Sósimo Sacramento va a estar ahí derrochando su buena música, así que ustedes no se pueden perder este domingo 12 en el local Huasta. Hoy me encuentro con el amigo Wildor Papalindo. Se viene tu aniversario, cuéntame los detalles. Gracias, amigo Eduardo Chacón. Bueno, el día domingo 12 de marzo estamos festejando nuestro aniversario. En el Huasta, ¿no? Sí, así es, acá en el kilómetro 21 y medio de la Panamericana Norte, donde estaremos compartiendo alegría con nuestros amigos de las diferentes bandas. Oye, como va a haber una guerra de bandas, pero una guerra así de patas, ¿no? No, pues de luego un festival de bandas, diríamos, ¿no? Porque Mira, yo tengo acá el volante. A ver, tenemos primero, evidentemente, ustedes encabezando como San Lorenzo de Marca. Tenemos Filarmónica Yipa. Desde muy temprano la show Filarmónica Yipa. También estará con nosotros la Internacional Santa Cecilia de Catac, Centro Musical Pomapata, con una yunza millonaria al estilo ancashino. Hoy dice que la madrina va a ser Caricari. Por supuesto, ya está ya destinado la... Es la mayordoma del próximo la madrina año, del próximo año, si no le falta el padrino. Buscamos ese día en la fiesta, lo buscamos, al padrino ese por día. supuesto, claro. De repente mi amigo Edgar de Taipe de Ustran Media puede ser padrino. También, desde luego, Oye, bienvenido sea a la fiesta. Claro, sí, Papalindo, también he visto que hay una feria de platos típicos. Nosotros somos de buen diente, somos buenos pobres. Por ejemplo, yo quiero ir a almorzar, ¿a qué hora tengo que llegar? ¿A las 10, 11, 12, a las 4 de la tarde está bien? No, a partir de las 10 11 de la mañana ya los platos van a estar exclusivos, listos ya para esta presentación. Yo puedo irme con la familia, mi tacacho, mi cecina. No, los tacachos no, mayormente somos ancashinos, no tacacheamos, sino comemos cuy y nuestra trucha frita, nuestro chicharrón y nuestra... Truchita. Por supuesto, la truchita también. Batasca, al estilo ancashino. Y para todos los gustos yo creo vamos a preparar también diferentes potajes. ¿En qué estilo sabemos? El estilo tipo a la brasa, ¿ya? El estilo con su mote. Es un potaje muy conocido en el departamento de Ancash. Pucha, acá nos tenemos que ir por allá. Papalindo, en cuanto a tu banda, San Lorenzo, ¿qué novedades nos tiene ese día? Me imagino que vamos a tener una primicia, algo vamos a hacer para que también incentivemos a la gente que vaya a bailar, a zapatear desde las 10 de la mañana. Así es, bueno, tenemos buenas primicias, ya hemos soltado en YouTube y ese día exclusivo vamos a estar con Dailetano, nuestras nuevas primicias y con todos los pormenores que nos hemos preparado, ¿no? Mira, hagamos una cosa, un temita infaltable en el repertorio de tu banda. Voy a cometer una locura, un tema que está gustando mucho a los públicos oyentes.